Todavía eras muy joven cuando nos conocimos por primera vez, pero se veía en ti una luz brillar que aún reverbera dentro de mí, como una estrella muerta cuya luz insiste en ser visible centurias más tarde. Aún me acuerdo cuando me cantaste por primera vez. Mi alma se encogió, las manos me temblaron, y al final lloré sobre el vacío silencio que dejó tu última nota. Desde entonces empecé a guardar nuestros encuentros que ahora apenas recuerdo. Y aunque haya perdido alguno de ellos, tengo pensado enlazar los que quedan, como si de notas musicales se tratasen. Los que ya no puedo recordar serán los intervalos que dan color a esas notas. Y así podré, una vez más, escuchar tu canción. Sí, bueno, aquí la escena del jazz en Cataluña no comenzó a tener una entidad como escena. Sí que había un Tete Montoliu, que ya era un referente a nivel internacional, pero hasta finales de los 80, que no se empezó a dar forma a unos músicos que habían estado en el taller de músicos, en el aula, en esas primeras escuelas de música moderna, pues no había una escena vertebrada, una escena más o menos determinada. Fue en el Harlem Jazz Club, una noche de tantas que íbamos allí a escuchar algo, porque siempre había jazz interesante, y una noche, sin previo aviso, saltó al escenario un músico con una guitarra entre las manos y empezó a tocar, y aquello pues nos dejó a todos boquiabiertos, ¿no? O sea, él era la historia del jazz viva. O sea, había aparecido por aquí John Coltrane y Charlie Parker juntos, o sea, y Joe Pass y Wes Montgomery y todo, o sea... Es que él para mí era un sueño viviente, ¿no? Es que el personaje como Sean, para mí era un personaje salido de los libros que yo había leído cuando era adolescente sobre el mundo del jazz. Estaba allí conmigo, allí, pidiéndome dinero prestado. Tenía una forma de tocar el instrumento que realmente nos remitía a los grandes, ¿no? A los grandes, pero grandes, ¿no? Desde Wes Montgomery no sé, a muchos guitarristas que han marcado la pauta en lo que es el bebop. Todos los estudiantes, no solo de guitarra, pero especialmente ellos, pero todos los estudiantes que estaban ante ese fenómeno, pues se quedaban asombrados, ¿no? No podías dejar de mirarle. O sea, Sean, de allá donde estuviera, era punto de atracción. O sea, era imposible no mirarlo. O sea, tenía unos ojos muy claros, una piel muy fina, era un hombre de una estatura normal, tirando a una... No era bajo, ¿eh? Era un hombre, no era alto tampoco, pero era un pincel. Al ser un pincel, marcaba. Sean Levitt podía pasar etapas muy duras, podía pasar etapas realmente solo, enganchado a la droga y no tener ni para comer, pero él siempre cuidaba la imagen, digamos, ¿no? Con 2 chaquetas, 2 camisas y 2 pantalones y 2 pares de zapatos, nunca encontrabas tú a Sean Levitt sin zapatos, o sea, con otro tipo de calzado, y eran limpios, puedes imaginar. No salía de casa, salía de casa maqueado totalmente, peinado de una determinada manera, vestido de una determinada manera. La forma de andar que tenía era una cosa que tenía un ritmo, un compás andando. Era, yo creo que un poco su contrapeso, ¿no? Ante una vida dura, y una vida que él también se la hizo más dura aún, pues él quería dar una muestra o quería afrontarlo pues con optimismo, ¿no? Y siempre estaba ahí pues
su perseverancia, ¿no? Su lucha en que todo mejorara. Dio clases en el taller, fue profesor del taller, pero a su aire, digamos, a su manera, o sea, no podía tener un día, por ejemplo, o 2 días de clases en un aula marcado, con un horario marcado, no. O sea, él iba de otra manera, o sea, los alumnos se matriculaban con él y daban clases cuando él podía, o cuando él quería, o cuando él le apetecía. A él le gustaba, pues, entrar en un combo, por ejemplo, llegar aquí, había un grupo tocando con un profesor, tocando un estándar, ¿no? Y él entonces, si iba con su guitarra, o le cogía la guitarra a un alumno, o al profesor mismo, si coincidía que era guitarrista eléctrico, le decía, no, un momento, a ver, ese tema lo compuso tal autor, y él lo tocaba de esta manera, pa, 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 pa. Después de ahí hizo un arreglo, no sé quién, y lo tocaba de esta, pa, 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 pa. Bueno, era brutal. No había en estos contornos un personaje como él. Claro, esto a la escuela le dio un empuje enorme, o sea, de alumnos, de ambiente, en las jam sessions. Él decía que era gitano porque él se sentía muy próximo al nomadismo, al no tener un sitio fijo donde estar, una residencia estable, ¿sabes? O sea, más en el sentido ¿no? Yo creo que algunas hermanas suyas de Madrid sí que el padre de ellas posiblemente eran gitanos, porque tenían aparte de bailar flamenco, que es una cosa que puede ser, en este caso, anecdótica, ¿no? Bailadores de flamenco más o menos profesionales, pero sí que tenían rasgos gitanos. Por lo tanto, si él tenía hermanas, que el padre de sus hermanas era gitano, algo se le debía pegar. Él tenía los papeles, y yo lo he visto, su pasaporte ponía Felipe O'Rourke. Tuvimos que hacer mucho lío, mucha documentación, porque él quería que constara como Felipe O'Rourke, pero que se le autorizara a seguir manteniendo el nombre artístico de Sean Levitt. ¿Por qué? Porque él era hijo de un tal O'Rourke, irlandés, pero su apellido se lo da Al Levitt, el baterista que fue marido de Stella, de la cantante de jazz. Él estaba muy agradecido a Al Levitt, de que Al Levitt le dejó utilizar, le dio por fin un nombre, o sea, porque lo de Felipe O'Rourke era, yo creo que él a su padre no lo llegó a conocer, A ver, él siempre explicaba que, claro, que la música que él tenía entre las manos le había llegado por la propia, por la propia familia, ¿no? Su madre cantante, su padre batería, y que él explicaba que nunca sabías hasta qué punto había de ficción o de imaginación y de realidad, ¿no? Que él se había criado de bebé, que de una forma casi inconsciente, con el disco Kind of Blue, pero con el disco Kind of Blue de Miles Davis, viviéndolo. Cuando se estaba grabando este disco, a finales de los 50, pues los músicos que grababan el disco iban a casa de su padre, de Al Levitt, y por allí pasaban Coltrane, Bill Evans, Miles, y él todo eso lo vivía de una forma como inconsciente, pero que estaba ahí, ¿no? Estaba rodeado de todo ese ambiente. Todos los nombres que tú ves en las enciclopedias estaban en su casa y estaban diciendo que tenía que tocar así, y a la madre le tocaba, decía, John, voy a cantar esto y aquello y el otro y me tienes que acompañar. Entonces venía no sé quién, Walter Bishop, y decía, tú tienes que tocar esto y aquello. O sea, que él ha aprendido así. Venían esta gente que visitaba la casa de sus padres, por los vistos, y le explicaban qué tenía que hacer. O sea, y él siempre me ha dicho que su ídolo y el músico de quien había aprendido más era Milt Jackson, el vibrafonista del Modern Jazz Quartet. Me contaba que él era pequeño y le tenía que disfrazar para que pareciera más grande,
para ir a acompañar a su madre en los clubs, porque él tenía 14, 15 años y no tenía 18 años, y tenía que ir a acompañar a su madre, entonces le ponían unas gafas y un sombrero y lo vestían igual con el chaquetón verde, no sé, de ahí viene, no sé, para que pareciera mayor y entraba por detrás, por la puerta de atrás, y salía al escenario directo. Como Orfeo y su lira, eras capaz de mover rocas y árboles, hacer patente lo latente, o como dicen en el teatro, hacer visible lo invisible. Para el que escuchaba, el velo del tiempo desaparecía y caía en el más hondo de su ser, en un océano sin memorias ni porvenir, sin ningún sitio donde agarrarse. Todavía tengo presente aquellas caras. El Chano en los conciertos, digamos, creaba una atmósfera, te transportaba a un lugar maravilloso pero desconocido. Entonces tú tenías el sentimiento de estar asistiendo a algo muy, muy inhabitual. Lo que yo percibí siempre de él como telón de fondo era eso, ¿no? Su capacidad de decir, ven, dame la mano, que yo te voy a llevar por un lugar que no habías ido nunca y vas a ver que te va a gustar. La gente se pedía una bebida y cuando empezaba a tocar John Levy se acababa el tiempo, se acababa el espacio, se acababa todo. A nadie se le ocurría levantarse a tomar una cerveza por más sed que tuviese o a ir al lavabo por más ganas de mear que tuviese. Yo me acuerdo también otras veces de que estaba anunciado en el Harlem que tenía que actuar tal día no aparecía 2 días después con su guitarra y todo eso, como si no hubiera pasado nada. Hola, vengo al bolo. No, pues si el bolo era hace 2 días. Bueno, sube, ¿quién toca ahí? Bueno, punto, y ya está. Por ejemplo, cuando tocó con nosotros, y fue una pena, pero claro, nosotros no podíamos en Onyx, por ejemplo, tener a Sean. O sea, teníamos compromisos, teníamos conciertos, festivales, programas de televisión, y claro, aquello Sean era la hostia, tocaba muy bien, pero dije, este es un problema tener este tío en la banda. Un problema constante, ¿no? A todos los niveles. Mira, ensayamos el viernes, pues el viernes a las 11, pues aparecía a la 1. Y después entregaba los papeles, ensayábamos los temas, tardábamos 3 horas para montar los temas bien montados. Llegaba al bolo con un colocón descomunal y decía, vamos a tocar un blues en fa. Bueno, y por ahí después salían todos los estándares que le iban saliendo. Y todo él es un personaje increíble, cómo te daba la vuelta. Me decía, Luis, dame 500 pesetas. Digo, no. ¿Que no comía? Te invito a comer. Digo, no te doy, porque ¿para qué? Es que te voy a ayudar a tu destrucción. ¿Para qué? No, porque sé que va a pasar. Chano, no puede ser. Déjame esto, que te lo devuelvo, déjame aquello,
pásame esta pasta, hazme este favor, y luego nunca más se supo. ¿Cómo te pedía a ti un amplificador y se lo vendía a tu amigo? Pero se lo vendía delante tuyo. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, claro, es una facilidad para buscarse la vida enorme. Uno me decía, me acuerdo, decía, bueno, ya me doy cuenta, ya me hago cargo de que el amplificador que yo le presté lo vendió, pero aunque sea que me devuelva el carrito, ¿no? Y yo le decía ya, pero imagínate que ese carrito, ¿dónde puede estar, no? Hay un texto ahí, creo que es de Perapons o de uno de los periodistas que colaboró, que explica sobre, en cierta época, la aventura, cuando había un concierto de Sean, era saber si se presentaría o no al concierto, lo cual ya te da una imagen un poco de si se presentaría, si tendría la guitarra y por supuesto, por ejemplo, el amplificador. Una época que era casi como un chiste local, ¿no? Saber con qué amplificador, ¿no? Que son cosas que en la vida cotidiana un músico no producen, no han de producir, pero en el caso de Sean sí que entraba dentro de... La comparación fácil es asociarlo con esos músicos que han tenido una vida personal pues al límite y que han agotado todas las posibilidades, han puesto a prueba su capacidad de autodestrucción de una forma permanente, ¿no? Él estaba como avergonzado, ¿no? de estar ahí y él quería realmente salir, pero estaba atrapado. Es comprensible, en parte, pues, que tanto músicos como programadores, algunos, pues tuvieran cierto recelo o tuvieran pues eso, cierta distancia. Para ensayos, para bolos, para giras, pues sabían que él era una pieza fundamental en la propuesta en sí, porque tocaba como nadie. Pero entonces si él no aparecía, pues todo se iba al garete. Sí, yo he tenido que alejarme de él y como yo, más personas, inclusivamente él mismo se alejaba del taller, volvía, si iba a París, si iba no sé dónde, desaparecía, volvía otra vez, siempre volvía en peor estado de la última vez que se había largado, siempre. Y siempre era para reempezar, y siempre decía que ahora sí que lo iba a hacer bien. Eso sí que lo he oído decir varias veces. Ahora sí que no voy a cometer los mismos errores, ahora lo voy a empezar otra vez bien. Y alguien le dejaba una guitarra nueva, y ya empezaba otra vez, y bolos, y tocar aquí, tocar allí, pues, y después otra vez. Él cuando no estaba con su guitarra y no estaba tocando, era un personaje como que flotaba etéreamente, ¿sabes? Y en sus malos momentos era como una sombra. Él era luz y sombra, lo cual en fotografía es fabuloso, porque la fotografía con lo que tú juegas es con luz y la sombra. E intentas, al menos yo intento captar más lo que hay en la sombra que lo que hay en la luz, ¿no? Pero yo lo recuerdo así, ¿sabes? Él con su guitarra era luz. Y cuando no estaba con la guitarra, él pasaba a formar parte de la sombra.
Y estas fotos son de aquella semana del taller de Musics en el 4 Gats. Y seguro que debo tener más fotos de Sean, pero no me pregunte dónde están. Yo creo que en la mayor parte de los que estuvimos en torno a Sean Levitt, su música me parece que era mucho más potente que el personaje, y a mí lo que me queda de él, aparte de sus imágenes, son los recuerdos de Sean Levitt. Inclusive hasta te podría decir que casi tomo distancia de las fotos que le hice a él, porque a él lo siento más cercano que las fotos. Pero a mí el Sean Levitt que recuerdo y que he fotografiado es un Sean Levitt que es con la guitarra casi una unidad tal que son uno. No es una guitarra y un músico, sino es algo que es una guitarra que como que sale del músico. Su mundo interior, inclusive el mundo, digamos, la parte psicológica de Sean, que debe haber sido complejísima, ahí no llegabas. Ahí tú no llegabas. Pues con Daniel Negro pues se nos ocurrió, se le ocurrió a él, luego me lo propuso a mí, de hacer una película alrededor de Sean Levitt, del universo Sean Levitt. Los primeros personajes que convencimos, convencimos que estuvieron encantados con ella, era el Albert Pla, que era co-guionista, y la Ariadna Gil, que justamente habían trabajado juntos con Albert Pla. Bueno, la Ariadna Gil venía muy, porque en aquella época también el Albert Pla actuaba mucho en el Harlem. Entonces la Ariadna Gil venía y de allí salió, bueno, todas las cosas. Hablamos con él estaba súper ilusionado, bueno, estaba totalmente implicado en la historia, porque también sabíamos que aquello, no sabíamos cuánto iba a durar, sabíamos que él estaba pues siempre jugándosela con todo, que un día, de la misma forma que apareció, como de la nada, podía desaparecer. Entonces la idea, la fantasía con Albert Pla, fue eso, ¿no? Hacer una película explicando, muy urbana, muy del casco antiguo de Barcelona, sobre todo Raval y Gótico, y centrada en un personaje al cual esta ciudad le había dado la espalda. Y ya empezamos a hablar, pero no se concretaba nunca, ¿no? Porque cuando el día siguiente que quedábamos, pues ya él no aparecía, o ya no estaba con esa misma disposición, o ya tenía otros líos, y entonces nunca se acababa de concretar. Y un día pues pasó lo fatal que tenía que pasar, que es que
ya desapareció y ya no supimos de él y luego pues ya quedó como una idea nebulosa ahí. Pero creo que aún hoy sería un buen guión, un buen tema, un buen argumento, porque es una historia que da mucho de sí. Intentando hacer un abordaje técnico. Sean era un músico de bebop, de formación total bebop, art bop, de la misma escuela, y por ahí estaba, ¿no? Y tenía un sentido rítmico impar, o sea, increíble. Y después tenía una cosa increíble que era muy difícil oírlo repetirse, no se repetía. Podía estar, hacía solos larguísimos, ¿no? Y no se repetía. Era increíble porque tocaba todo. Todo lo que se tocaba en el jazz hace 25 años, él lo tocaba. Tocaba de una manera totalmente natural, nada era trullo. Podías decir, pues quien no entienda de jazz, pues es muy aburrido el tío, no pasa nada, porque tocaba de una manera muy interior, no expandía para afuera, no se ponía a hacer cosas y nada, no exteriorizaba, ¿no? Y entonces, para quien no entiende lo que es el jazz, pues era muy aburrido. Desde mi punto de vista, él utilizaba el jazz, el bebop, él era un guitarrista de bebop, para expresar todas unas vivencias, unos sentimientos. Eso normalmente intenta hacerlo todo músico, ¿no? Lo que pasa que, por un lado, no todos lo consiguen, y por otro lado, evidentemente, no todos tienen las turbulencias existenciales que tenía el Chano, ¿no? Y eso es lo que pides a un músico de jazz, digamos, ¿no? Que no te demuestre lo que sabe, que no te esté demostrando pues eso, lo que ha aprendido, o el real book, o las técnicas que tocan, sino que exprese su emoción, ¿no? O lo que intentaba mejorar era ser lo más preciso posible para expresar con los acordes, con las notas, todo aquello que le pasaba por dentro, ¿no? Él estuvo viviendo un tiempo, como 1 mes y medio, 2 meses en mi casa, y en ese periodo aproveché más bien, y le pedí que me diera alguna clase así. Se lo pedí con la boca pequeña a ver el que me decía, y pues le pareció muy bien. Él me insistía mucho en que fuera lo más simple posible, que me limitase a poner música a las palabras y que expresase, que ninguna nota fuera vacía. Me decía un poco como de terapeuta, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué es para ti esa frase? Y poco a poco con él empecé a extraer de mí, ¿no? Y a ponerle de mí en todo lo que yo cantaba, en todo lo que él me acompañaba. Y yo recuerdo el tema el It's Easy to Remember, cuando él lo cantó, y posteriormente lo canté yo, casi lloro. Sí, me metí tanto porque se lo oí cantar a él de una manera que al final casi acabé llorando yo. Y él se reía. Es que, ¿cómo era él? ¿Cómo era? La presencia que se contempla en una obra maestra es quizás la misma presencia que tuvo el artista cuando la hizo. Los años pasan, pero esta sigue presente. Uno no sabe lo que es, pero siente la urgencia de hacer algo al respecto. Ahora esta presencia la llamamos entusiasmo, como cuando decimos, me entusiasma. En la antigüedad era considerado algo ajeno y externo, una posesión o inspiración divina. Sí, por ejemplo, cosas así, ¿no? Te sabía decir, yo diría que el formato de la púa que utilizaba hoy, la que recuerdo yo
la que yo recuerdo de la anécdota que te estoy contando es que era un formato así, ¿no? De púa muy dura que está hecha como esto. A partir de esto creo que está hecho a partir de un botón. Lo hacía él, se la ha cortado de una pieza y la ha fabricado. No sé si siempre los utilizó, pero yo diría que le apetecía más fabricárselas. Pero eso sí, recuerdo que eran púas muy como estas, o sea, tipo muy duras, ¿no? Absolutamente rígidas, que es lo que él utilizaba. Claro, también utilizaba con tensiones muy altas, ¿no? Tensiones de 0,12, 0,13. Y después también la experiencia me ha llevado a ver diferentes guitarristas con diferentes tipos de tensión, diferentes tipos de púas, diferentes, sobre todo, y muy maneras diversas de cómo atacar la guitarra. Y verlo de diferentes formas y ver que como diferente gente consigue un sonido un sonido excelente, y dices, ¿cómo es posible que estos distintos tipos suenen tan bien si este lo hace así, y es distinto? Entonces supongo que en el fondo es lo de menos. Que utilices un material u otro, lo importante está en la idea de ¿sabes? Como incluso te diría más que las manos, es ya la idea que hay detrás de las manos que hace que aquello funcione.
no sé, hay una parte que yo nunca entendí, o que sí, que se puede entender, que es su conversión al Islam, digamos, ¿no? Que él se convirtió en la última etapa ya, supongo que buscando una respuesta a algo, cuando él ya se encontraba en una fase pues que veía que era dura y difícil, pues, o más dura y difícil de lo que había sido hasta entonces, pues supongo que intentaba buscar algo donde cogerse. Y claro, fue un choque brutal, porque íbamos a tocar, nos metimos dentro del coche con la furgoneta, el contrabajista, él y yo, y se pasaba todo el viaje rezando oraciones de religión islámica en musulmán. Se pasaba haciendo así, haciendo como un karma. Claro, el primer día que lo vimos, claro, no hubo advertencia, ¿no? Y nos metimos en el coche y empezamos a oírlo. Claro, aquello, nos miramos, hostia, no dijimos nada, ¿no? Aquello. Me acuerdo de estar en el Pipa Club y yo pedí un trago y él, para demostrarme que estaba bien, pues se pidió un zumo de naranja tras otro. Se pidió, pues, quizá 4 zumos de naranja en 2 horas, digamos, ¿no? O en el tiempo de la conversación, ¿no? No me acuerdo del nombre que me dijo que se había puesto, ¿no? Tenía un nombre también musulmán. Y yo le dije, bueno, si eso te sirve para estar ahí, pues adelante, ¿no? Yo me acuerdo que le comenté, ahora podemos hacer una cosa, pues podemos buscar unos músicos sufís o así, podemos... Y él me dijo, pues sería buena idea, porque él tenía también siempre la antena puesta entre muchas músicas, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que esa fue una de las penúltimas conversaciones que tuvimos, ¿no? Sam Levitt pasaba siempre por todos lados, aunque no pudiera y aunque no le dejaran. Era capaz de pasar por todos lados, porque si no pasaba físicamente, pasaba en espíritu. O sea, que no hemos tocado el tema, era un tipo muy espiritual, muy espiritual. Era un tipo que tenía una parte, un alma, él tenía un alma muy limpia, muy limpia. Y el aura que estaba por aquí, era un aura dulce, con unos colores no chillones. O sea, yo se la vi varias veces, porque claro, yo también a veces alucinaba, yo he alucinado también en cosas, ¿no? Porque ahora es muy difícil estar en este ambiente con todo lo que he explicado y tú mantenerte aquí como si tú fueras impoluto, no, yo he tenido alucinaciones en 2.º grado y veía cosas que no existían, y yo le vi el aura a Sam Levitt. Yo se la vi, a mí ahora me lo niegan la ciencia, pero yo se la vi. Yo se la vi, entonces, bueno, claro, estaba como estaba, bueno, ¿pero qué? Pero yo logré volver. ¿Que no hubiera vuelto? No sé dónde estaría ahora. Volví, no me arrepiento. Pero si hubiera quedado en esa tesitura, hombre, era duro. Porque claro, creerte que estás contigo sin estar y hacer tu voz, y una persona hacer la voz del otro y contestarte, claro, es duro, es fuerte, Eso es muy fuerte pero bueno, yo estuve 6 meses. Cuando estuve en Berlín, en el año 88, en mayo de 88, con la Big Band del Taller, me ocurrió justo cuando crucé el muro. Allí me dio el primer ataque al corazón y entré en una fase de alucinación permanente. Y hay una cosa muy curiosa, que a veces me pasaba con Sam Levitt también, que él tenía intuiciones que luego pasaban, ¿no? Pasaban, decía Luis esto, y coño, pasaba, ¿no? Había cosas que decías, hostia, este tío, ¿qué debe tener en su cabeza, no? Entonces luego es muy curioso, ya vamos a acabar, porque esto es muy fuerte lo que voy a decir. El 9 de noviembre del 1989 desaparece el muro de Berlín. Yo nací el 9 de noviembre de 1954. A mí me impresionó muchísimo ver el muro, me imaginé la Diagonal de Barcelona. El muro se construye en el año 61, lo construyen en una noche.
Y tú imagínate que estemos aquí ahora nosotros, que vivamos por arriba de la diagonal. Esta noche, que ahora fuera de noche y no pudiéramos haber cruzado nunca más. Es muy bestia. Eso es muy bestia. Eso no se justifica de ninguna... No puede haber ideología que sea capaz de justificar eso. Y el que justifique eso es un bárbaro. No puede ser. Nosotros en la diagonal vivimos arriba, nos tenemos que quedar aquí. Ya se acabó nuestras amistades, se acabaron nuestros amigos, nuestra familia, nuestro tal, nos tenemos que quedar aquí y ahora buscarnos algo aquí. Y entonces, entre una cosa y otra, a mí me ha quedado siempre grabado aquella imagen, aquella historia, y que luego, justo el 9 de noviembre del 89, el muro cayera. ¿Por qué el día que nací yo? No sé, uno se cree que es algo, y en realidad no somos nada, somos humo. Te diluyes. Ahora sí, ahora estamos aquí y mañana igual no estamos. Y un día desapareciste. No supe nada de ti durante un tiempo. Decidí ir a buscarte, pero no pude encontrarte. Pregunté a tus amigos si te habían visto e incluso te busqué en internet, periódicos, hemerotecas. Pero nadie sabía nada. Era como si alguien se hubiese preocupado de ir detrás tuyo, borrando cada paso y cada huella que ibas dejando. Al cabo de un tiempo incluso llegué a pensar que te había creado en mi cabeza. Porque estoy intentando explicando de cosas de hace 20 años, intentando separar lo que es recuerdo real a lo que es... Claro, son muchos años de hablar, de anécdotas de Sean. Por eso llega un momento que pasa que no sabes cuándo la anécdota se convierte en leyenda urbana, bueno, leyenda o salvo algunas cosas muy concretas que tengo la conciencia clara que es un recuerdo mío. Algunas son cosas, alguna parte del anecdotario, claro, es parte del anecdotario que compartimos los que compartimos esa época con Sean aquí, y sobre todo esto, la gente que estaba alrededor del taller, y dentro de los que estaban alrededor del taller, los que teníamos a Sean como guitarrista, ¿no? Entre todos los guitarristas que puedas encontrar de esa época en Barcelona te podrán contar sobre las mismas anécdotas que te cuento yo. Quizás, cuando me vaya, volveré a ver aquella luz de cerca. La misma luz que entró por el objetivo para esculpirte y dejar tu recuerdo.